El 30 de abril de 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, apareció un cuerpo en la costa de Huelva, España. El difunto llevaba puesto un uniforme militar británico y tenía una maleta atada a su cuerpo que contenía secretos militares británicos y estadounidenses. Pero había algo muy extraño acerca del mayor William Martin. Este no existía. En el video de hoy hablaremos sobre cómo alguien que nunca existió marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Quédate hasta el final para descubrir el misterio alrededor de este nombre. Era invierno de 1942 y los aliados necesitaban una victoria. La máquina de guerra nazi de Hitler había arrasado toda Europa y todos sabían que Inglaterra sería la siguiente. Estados Unidos acababa de ser arrastrado a la guerra por el ataque a Pearl Harbor y los cuerpos estadounidenses se acumulaban en miles. El MI5, la agencia de inteligencia británica, tenía la tarea de hacer creer a los alemanes que los aliados atacarían Grecia en su lugar. Si los alemanes caían en el engaño, desviarían fuerzas de Sicilia a Grecia, dejando Sicilia desprotegida y asegurando una victoria fácil para los aliados. ¿Qué hicieron estos? Pues crearon una de las tácticas militares más inteligentes de la historia. Crearon un personaje, inventaron todo un trasfondo y engañaron a los alemanes. Te daré el contexto. El mayor William Martin fue un personaje ficticio creado como parte de una operación militar durante la Segunda Guerra Mundial. Esta operación, conocida como Operación Mismit o El Hombre que Nunca Existió, fue llevada a cabo por los aliados en 1943. El objetivo de la operación era engañar a las fuerzas alemanas y hacerles creer que los aliados planeaban atacar Grecia en lugar de Sicilia. Para lograr esto, se utilizó el cadáver de un hombre llamado Glinder Michael, quien había fallecido por causas naturales y cuyo cuerpo fue recuperado del mar. Se le otorgó una identidad falsa como el mayor William Martin, un oficial de inteligencia británico. Se colocaron documentos falsos en un maletín junto al cuerpo de Martin, incluyendo cartas personales, recibos y un mensaje clave que indicaba el falso objetivo de los aliados. El cuerpo fue lanzado al mar cerca de la costa española, donde fue descubierto por pescadores y entregado a las autoridades españolas. Las autoridades españolas compartieron la información con los alemanes y los documentos falsos fueron llevados a la inteligencia alemana. La información engañosa hizo que los alemanes desviaran sus recursos hacia Grecia en lugar de Sicilia, lo que facilitó el éxito de la posterior invasión aliada de Sicilia en julio de 1943. La historia del mayor William Martin y la Operación Mismit se mantuvo en secreto durante muchos años después de la guerra, pero finalmente se hizo pública en la década de 1950. La operación fue considerada un éxito notable en la guerra de inteligencia y ha sido objeto de estudio y fascinación desde entonces. Ahora, ¿cómo hicieron todo esto? La respuesta es bastante graciosa e interesante. A las 9:30 de la mañana del 30 de abril de 1943, el cuerpo del mayor de la Marina Real, William Martin, fue descubierto por un pescador en Huelva, España. Este lugar fue elegido como sitio de entrega debido a un pozo específico propiedad de un residente llamado Adolf Klaus, el nombre más alemán que he escuchado. Klaus era un notorio espía alemán y era clave para asegurarse que los documentos falsificados fueran vistos por los alemanes. El pescador que encontró el cuerpo notificó a las autoridades españolas, quienes informaron al consulado británico en España. Ahora comenzaba una delicada danza diplomática. Después de que suficiente tiempo hubiera pasado para que la noticia de la muerte del mayor William Martin se difundiera a través de los canales oficiales británicos, los británicos necesitaban comenzar a solicitar el maletín de Martin. Al presionar para que se devolviera el maletín, alertarían a los españoles y, con suerte, a los alemanes de que había algo interesante en su interior. Pero no podían presionar demasiado, ya que los españoles podrían devolver el maletín antes de que los alemanes pudieran echarle un vistazo. Una danza menos delicada fue el asunto de la autopsia. Michael Glinder, por supuesto, no murió por ahogamiento, traumatismo contundente, choque o exposición. Se había envenenado con veneno para ratas. Una autopsia detallada casi seguramente habría revelado que algo no estaba bien. Pero para ese momento, el hedor del cuerpo era tan fétido que el vicecónsul británico, quien conocía la operación Carne Picada, logró acortar la autopsia. Les dijo al personal de la oficina del forense: hace calor y este lugar apesta. Vamos a almorzar en su lugar. Yo invito.
Y así terminó la autopsia. Todo un genio, ¿no lo crees? Unos días después se celebró el funeral del mayor William Martin. Fue enterrado en España con todos los honores militares. Entre la multitud de dolientes estaba el espía alemán Adolf Klaus, quien conocía la llegada del mayor William Martin a España y ya estaba trabajando para obtener una copia de los documentos. Tomó una semana y media, pero los documentos llegaron a manos de los alemanes antes de ser finalmente devueltos. Y así, la información de los documentos falsificados llegó hasta Hitler en 1943. Increíble, ¿no lo crees? Esto no solo movió una pieza importante hacia la victoria de los aliados, sino que también resultó en la creación de uno de los departamentos más maquiavélicos y peligrosos del gobierno norteamericano. ¿Sabes a quiénes nos referimos? No te preocupes, porque de ello hablaremos a continuación. Y si te está gustando el video hasta ahora, suscríbete. Esta exitosa operación tuvo un efecto secundario oscuro. Marcó el comienzo de una nueva era de espionaje y abrió una caja de Pandora de operaciones de inteligencia centradas en el engaño. Pero los objetivos del engaño ya no eran militares, sino civiles. En 1942, el ejército de los Estados Unidos creó la OSS, una agencia de inteligencia modelada según el MI6 de Gran Bretaña. Después de la guerra, la OSS fue disuelta. Pero en 1947 se creó una nueva agencia de inteligencia, la CIA. Técnicamente, la CIA es una agencia civil encargada de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional de todo el mundo. Sin embargo, las operaciones de la CIA son mucho más creativas y maquiavélicas que simplemente recopilar inteligencia. Por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba de 1962 se enseña en todas las escuelas estadounidenses como una historia sobre la agresión soviética y la valentía del presidente John F. Kennedy. Lo que no se enseña es que en los años previos a la crisis, la CIA estableció una base de operaciones en Miami. El único lugar que tenía más agentes de la CIA en el mundo era la sede en Langley. Estos hombres pertenecían a una organización terrorista responsable de una reciente ola de bombardeos, secuestros y asesinatos. Eran exiliados cubanos que libraban una guerra terrorista contra Fidel Castro y su base de operaciones era una ciudad estadounidense. También está la Operación Cóndor. Durante la década de 1970, la CIA apoyó y colaboró con las dictaduras militares en América Latina a través de la llamada Operación Cóndor. Esta operación coordinó esfuerzos de inteligencia y represión entre los regímenes dictatoriales de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y otros países, con el objetivo de eliminar opositores políticos y suprimir movimientos de izquierda. Se llevaron a cabo numerosos secuestros, asesinatos y torturas, dejando un trágico saldo de víctimas. Y no podemos dejar de hablar sobre MK Ultra. Este fue un programa ilegal de experimentación humana en el que la CIA probaba drogas para forzar confesiones a través de lavado de cerebro y tortura psicológica. El programa duró 20 años antes de ser expuesto. Durante las décadas de 1980 y 1990, la CIA fue la operación más grande de tráfico de drogas ilegales y lavado de dinero en el mundo, aunque esto solo está supuesto. ¿Conocías esta historia? Inteligente táctica, ¿no lo crees? Dinos lo que opinas en los comentarios. Llegamos al final, pero no te preocupes, la exploración no termina aquí. Recuerda que nuestro canal está lleno de contenido fascinante y educativo que te espera. Si aún no lo has hecho, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Hasta pronto, exploradores científicos. Nos vemos en el próximo video de El péndulo de Newton.